La Fundación para la Comunicación Popular presenta Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a nuestra sexta emisión correspondiente a hoy sábado 7 de abril de 2018. Hablamos con el profesor Boris Salazar Trujillo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Valle, acerca de la crisis presupuestal de la educación superior en nuestro país. Visitamos la sede de los jóvenes que incursionan en el ejercicio de la política en Cali y hablamos con los muchachos que apoyan a Gustavo Petro. Tendremos una entrevista con el profesor Luis Carlos Domínguez acerca de la masacre cometida por el Estado de Israel contra el pueblo palestino en los territorios ocupados. Y nuestras secciones permanentes, la crítica de cine con José Urbano, los deportes con Nicolás Suárez y Periodismo Libre en las redes con Gabriel Jacobo Mena. Bienvenidos. Entramos en materia. Visitamos al profesor Boris Salazar Trujillo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Valle, para dialogar acerca de la crisis presupuestal de la educación en nuestro país y además para analizar el controvertido programa Serpilopaga. El profesor Boris Salazar es economista de la Universidad del Valle, es magíster y doctor en economía también de universidades de los Estados Unidos. Es también un prolífico escritor, tiene varias novelas, entre ellas La Otra Selva, sobre José Eustacio Rivera. De igual manera es un investigador social y una persona que le ha dedicado mucho tiempo a la investigación sobre los problemas de seguridad. Fue también líder estudiantil en la década de los años 70. Esta es la entrevista. Muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación de Periodismo Libre. Luis Alfonso, muchas gracias por tu invitación y para mí es un placer poder conversar contigo. Bueno, en primer lugar, el presupuesto nacional se tasó en 235,6 billones de pesos para el año 2018. Y de ese presupuesto se destinaron 37 billones de pesos. ¿Es ese presupuesto, profesor Boris Salazar, adecuado? ¿Es el que necesita nuestro país para enfrentar las enormes necesidades que en materia de educación, sobre todo de educación superior, tiene? No, por supuesto que no. Colombia tiene uno de los más bajos índices de gasto en educación, es demasiado bajo. Nosotros tenemos, es menos de la quinta parte de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Corea tiene 4.23% de ese producto. Nuestra inversión en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria es muy pobre y es de muy mala calidad también. Y por otra parte, en educación superior estamos muy atrás. Y en innovación, y tecnología y ciencia estamos todavía peor. O sea, realmente el Estado colombiano, en ninguno de los gobiernos anteriores ha tomado en serio la educación. Lo usan como una bandera política de propaganda, pero nadie ha tomado la decisión seria de invertir en educación y de hacer un plan de educación de conjunto integral que tenga que ver con todos los niveles de la educación. No se ha hecho. Se hacen pequeñas cosas que generan propaganda, generan visibilidad en los medios, como Serpilopaga, pero no hay un plan serio y realmente lo que ha habido hasta ahora es demagogia y estamos cada vez peor. En el año 93 del siglo pasado hubo una comisión de expertos en la que estuvo García Márquez, Rodolfo Ginás, que plantearon como un plan general, una visión para la educación en Colombia. Nunca se tomó en serio, nunca se intentó hacer. Y estamos cada vez peor, el atraso nuestro va creciendo y estamos, creo que, en el peor de los mundos posibles en materia educativa. En ese mismo presupuesto, profesor, se tasó en 31.600.000 millones de pesos el presupuesto para el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Aparte de enormes inversiones también en otras ramas relacionadas, como la de la Administración de Justicia, la del Ministerio del Interior y la de Inteligencia.
¿Cómo analiza usted la relación entre esos gastos en materia militar, en materia policial, en relación con los de educación? Allá hay una inercia que debería haber terminado con el fin de la guerra, con las FARC. Se ha mantenido el mismo tipo de gasto, que no está justificado ya porque no estamos en guerra. Nosotros tenemos el ejército más grande en términos relativos de Latinoamérica. Tenemos un gasto gigantesco en Fuerzas Armadas, que además es un gasto que en términos de seguridad ciudadana no es efectivo. Tenemos un altísimo gasto en esa materia, pero que no es efectivo porque nosotros sabemos los problemas de seguridad que tenemos. Entonces, por supuesto, allí hay una desproporción. El gobierno actual no se ha movido hacia cambiar esas proporciones del gasto. O sea, en ese sentido no ha tomado en serio las consecuencias del fin de la guerra y del inicio del proceso de paz. No sabemos si el próximo gobierno, cualquiera que sea, lo vaya a hacer. Sabemos que si gana el candidato desde la derecha, pues vamos a tener más de lo mismo. Y por supuesto es una desgracia para Colombia. En este momento tenemos la oportunidad de reinvertir en educación y en salud lo que antes estaba invirtiendo en la guerra. Ya no tenemos guerra, pero tenemos de nuevo una situación en la cual hay una decisión política que no se ha tomado. El problema es de decisión política realmente y de voluntad política para cambiar ese sentido del gasto. Colombia es uno de los países con mayores dificultades en materia de investigación científica, tecnológica. Fíjese usted que el presupuesto para este año bajó en un 10%, quedó en 339.000 millones de pesos, ni siquiera medio billón de pesos. El año anterior estaba en 380.000 millones de pesos, es decir, una rebaja de casi 50.000 millones de pesos. ¿Cómo puede un país progresar si no tiene investigación científica, si no se patrocina desde el Estado la investigación académica? Es imposible. De hecho, lo que ha hecho este gobierno, y ya venía del gobierno anterior, es un desmantelamiento sistemático de la política de promoción de la investigación que hubo en los años 90 y que se hizo alrededor de Colciencias. Colciencias se convirtió en una especie de aparato para medir la capacidad investigativa de los investigadores colombianos, pero no promueve la investigación. No hay inversión en investigación, no hay inversión en educación superior posgraduada y en ese sentido estamos en una situación de atraso terrible que en este gobierno se ha profundizado. El recorte creo que fue un poco más alto del que dices, creo que fue como el 40%. Eso implica que caen todas las becas para doctorados, o sea, los programas de doctorado en Colombia quedan en peligro y además no hay real inversión en investigación. De hecho, el plan del gobierno hoy, que es Colombia Científica, está dirigido a unos cuantos ítems de investigación, unas cuantas líneas de investigación que supuestamente van a generar efectos productivos inmediatos. Se va a hacer con universidades nacionales, privadas, acreditadas y públicas, acreditadas y no acreditadas, pero es un plan muy pequeño, extremadamente pequeño, que de hecho hace parte de una política que viene desde el Banco Mundial. Hay un préstamo del Banco Mundial que está dirigido primero a generar una cantidad de dinero para préstamos a los estudiantes, para fortalecer la financiación por el lado de la demanda y fortalecer las universidades privadas, y por otra parte una parte dedicada, que es como 56 millones de dólares, a la cuestión de Colombia Científica. Todo esto se va a hacer alrededor del ICETEX. Entonces, el nuevo centro de la política de educación superior en Colombia es el ICETEX. Colciencias va a hacer un pequeño papel como para todavía, digamos, administrar la investigación que queda, pero el antiguo programa de investigación y de promoción de la investigación desapareció, fue desmantelado. Y hoy estamos en la situación en la cual el gobierno se ha preocupado más por disminuir el crecimiento, el supuesto crecimiento de los salarios de los profesores universitarios, acabar con el decreto 1279, que daba unos incentivos salariales a la productividad intelectual de los profesores, y en ese sentido la educación en este momento está en la peor situación posible. Y al mismo tiempo el gobierno hace propaganda de que Colombia va a ser la más educada, de que estamos dando un salto hacia la innovación, pero eso no es posible, no, en ningún sentido. Ahora, tenemos otro problema muy grave, la empresa nacional, la industria nacional es muy poco innovadora, entonces tampoco hay demanda por innovación desde el lado de ni patrocina la investigación. Ni tampoco lo hace porque no tiene esa capacidad innovadora. Entonces, en ese sentido,
la universidad y en general la investigación colombiana se ha quedado sin financiación. Depende hoy de buscar fondos de financiación internacionales que son extremadamente competidos, pero el gobierno nacional, el Estado nacional ha dejado a un lado su deber y como política su deber de promover la investigación. Eso terminó, digamos, esa política fue desmantelada de manera literal y total en este momento en Colombia. En ese marco, profesor Boris Salazar, ¿cómo se encuentra presupuestalmente la Universidad del Valle? Usted que es decano de la Facultad de Socioeconomía, un cargo que asumió hace ya varios años y desde el que viene impulsando importantes proyectos para el desarrollo de la universidad. A ver, la universidad tiene un presupuesto equilibrado, pero el presupuesto de la universidad depende de dos cosas. Uno, de lo que llamamos el situado fiscal, o mejor, el PAC, que es el dinero que el gobierno transfiere cada mes a la universidad y que cambia de acuerdo al crecimiento del valor del salario mínimo, del IPC. Y la otra parte son los ingresos propios, que vienen de consultoría, investigación, extensión, que produce la misma universidad. Cada vez más está creciendo la proporción que corresponde a los ingresos propios. Es decir, la universidad tiene que producir sus propios ingresos a través de vender servicios, de hacer extensión, de hacer consultoría. Y el peso, digamos, de lo que el gobierno gasta en la universidad está disminuyendo proporcionalmente en el tiempo. Es clarísima esa relación. Entonces, en ese sentido, hay un proceso de desfinanciación. Ese proceso se va a hacer más grave ahora cuando el gobierno elimine el decreto 279 de 2002, porque va a ser una disminución abierta y abrupta de los salarios de los profesores y por tanto del gasto del gobierno en las universidades públicas. Y esto va a llevar finalmente a la desaparición lenta de la universidad pública de investigación. Y la investigación va a quedar reducida a unas cuantas universidades privadas que tienen, primero, el apoyo del gobierno hoy. En Colombia pasa algo extraordinario. El gobierno ha comenzado a financiar la universidad privada. Serpi lo paga, de hecho, es un proceso de financiación de la universidad privada con los dineros que correspondían a la universidad pública. Y ahora lo está haciendo a través del ICETEX. Había unos ciertos fondos que iban dirigidos a la universidad pública y a la universidad estatal, que han pasado a través del ICETEX a las universidades privadas. Entonces, no solo hay un proceso de desfinanciación, sino que además los fondos del gobierno están pasando ahora a la universidad privada. Es algo además nuevo que se ha hecho en relativo silencio, por lo cual no ha habido protestas realmente, y que ha sido también parte de la habilidad del gobierno de Santos para ir introduciendo una política educativa de destrucción de la universidad pública y de la universidad pública de investigación sin tener ningún tipo de confrontaciones, porque lo ha hecho con unas medidas concretas en silencio que aparentemente son benéficas para todos. Por ejemplo, Serpi lo paga en apariencia es el mejor de los programas posibles. Tiene un problema muy grave, es que son 10.000 jóvenes que son becados cada año de una población de 550.000 que se gradúan de secundaria cada año en Colombia. O sea, es una política dirigida a un pequeño grupo y por tanto no es una verdadera política pública. Entonces, la situación de la universidad en términos de financiación no es buena, no vamos a decir que está en déficit, tiene un proceso equilibrado, pero está caminando, digamos, por la cuerda floja financiera. No puede expandirse, no puede crecer como debería crecer, no puede aumentar su investigación, debería aumentar su cobertura. De hecho, el problema colombiano es que el sistema de educación superior no ha aumentado la cobertura al ritmo que lo debería hacer. De hecho, requeriríamos nuevas universidades públicas, no las tenemos. Entonces, el problema es estructural, es profundo y se está empeorando cada vez. Entonces, vamos a llegar a un punto en que quizás la universidad pública va a empezar a languidecer. De hecho, las universidades públicas de calidad, las más grandes y las más avanzadas, van a perder su calidad de universidades públicas de investigación por la situación que estaba planteando. Usted que fue un dirigente estudiantil muy destacado, como decíamos al principio de esta entrevista, en la década de los años 70 del siglo anterior, ¿a qué atribuye el hecho de que no haya esa reacción masiva
y calificada por parte del movimiento estudiantil a todos estos atentados contra la financiación de la educación por parte del Estado, entre otras cosas porque el gobierno insiste en que está en un proceso de que la educación en nuestro país sea gratuita, pero la educación superior no es gratuita en nuestro país. Ahora, lo que pasa es esto, el movimiento estudiantil sí tuvo una movilización gigantesca, efectiva. En el 2011. En el 2011 que paró la reforma de la Ley 30 con la MANE. Fue muy grande, fue inesperada, pero ¿qué pasó? Que el gobierno aprendió. El movimiento estudiantil se quedó en la idea de hacer una ley general de educación alternativa. El gobierno se olvidó de eso y empezó a trabajar sobre medidas concretas, poco espectaculares, más bien silenciosas, que fueron, digamos, cambiando la estructura de la financiación de la educación superior colombiana. Hacer un movimiento no es fácil. Hubo una reunión hace poco de activistas estudiantiles en Bogotá. Hay como la idea de retomar de nuevo una movilización estudiantil, pero los movimientos sociales, tú lo sabes muy bien, son espontáneos y requieren de que ciertas fuerzas se unan en un cierto momento de acuerdo a una coyuntura. Es posible que ahora, que nos estamos abocando a una situación casi ya de supervivencia de la universidad pública, reaparezca un movimiento estudiantil. Pero no podemos asegurarlo, eso es un problema espontáneo. Lo que sí es claro es que la universidad se ha quedado atrás en su capacidad de respuesta frente a lo que está pasando. Y eso lo digo por los profesores y por nosotros mismos. O sea, ha habido muy poca respuesta. Hay algunas respuestas, digamos, aisladas, pero no ha habido una respuesta dura y fuerte frente al gobierno. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno ha sido terriblemente hábil. Ha generado un consenso con expertos, con algunos rectores de universidades colombianas, sobre todo el antiguo rector de la Universidad de Antioquia, que quedaron la idea de que el problema del déficit de la universidad colombiana no era de falta de financiación, sino de un gasto desmedido, de un crecimiento excesivo de los salarios de los profesores, que es una idea falsa, pero que ha funcionado y se ha vendido, digamos. Entonces, estamos en una situación difícil. Ojalá pudiéramos, digamos, ojalá reapareciera un movimiento estudiantil y por otra parte la universidad conservara su espíritu crítico o lo recuperara, su espíritu crítico de resistencia que yo creo que ha perdido y que debe recuperar. Muy bien, en la segunda parte de esta entrevista vamos a abordar específicamente pues, el fenómeno del programa Ser Pilo Paga, sus implicaciones. Y también hablaremos un poco acerca de lo que está pasando con el movimiento profesoral, sobre todo en las universidades públicas. Vamos a un corte de mensajes y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos dialogando con el profesor Boris Salazar Trujillo, decano de la Facultad de Socioeconomía de la Universidad del Valle, sobre los problemas presupuestales de la educación superior en nuestro país y sobre todo lo que ocurre en el entorno de la educación a propósito de todo lo que se está moviendo en materia de propuestas en esta campaña electoral. Profesor Boris Salazar, para no perder el hilo, los profesores se están movilizando, también están quietos, se han vuelto muy conservadores en la universidad pública. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que en general somos muy conservadores. Creo que algunos mantienen un espíritu crítico, aparecen de vez en cuando, digamos, documentos, posiciones, pero en general los profesores están dedicados a hacer su trabajo, a hacer su investigación, y la movilización y la crítica que debería ser, digamos, un elemento fundamental del trabajo universitario no aparece en este momento. Hay algunas tendencias, hay como algunos brotes, digamos, de resistencia. Va a haber una reunión en la Universidad del Quindío de representantes profesorales para discutir los efectos de la eliminación del 1279, que ya viene, eso es un hecho. Pero digamos, eso son pequeñas cosas, son pequeños brotes que todavía no indican la presencia, digamos, de un movimiento, de
resistencia, digamos, de mayor calado. Todavía no la hay. Se cumplen 4 años ya del inicio del programa Ser Pilo Paga. Se supone que hasta el 2018, desde el 2015, abarcaría y beneficiaría a 40.000 estudiantes en todo el país. ¿Cómo evalúa usted ese programa? Pues yo creo que es un programa dirigido, como lo dices tú, a 40.000 estudiantes de unas cohortes que sumadas serían como más de 2 millones de estudiantes. O sea que está dirigido a una pequeña parte de la población. Parte. Y en ese sentido es ineficiente como medida de política pública en educación. Está dirigido también a tomar a los mejores estudiantes de esas cohortes de ingresos más bajos, pero sobre todo está dirigido a financiar la universidad privada. De entrada, la Universidad de los Andes recibió en el segundo año del Ser Pilo Paga 30.000 millones adicionales de parte del gobierno, lo que implica que ha habido una transferencia de fondos públicos hacia la universidad privada. Entonces, de hecho, es un mecanismo para financiar la universidad privada, que entre otras había estado perdiendo matrícula con respecto a la universidad pública por una razón muy sencilla. Las matrículas de universidades privadas son muy costosas, son demasiado caras. En la Universidad de los Andes usted puede ver que hay un aviso gigantesco donde dice el precio de la matrícula de hoy, que creo que son 23 millones por semestre. Entonces, hay una transferencia de fondos que se ha hecho desde el Estado como una política deliberada además. Ellos dicen que esto va a permitir aumentar la calidad, redistribuir el ingreso, mejorar las condiciones, pero no es cierto, está dirigido a una pequeña parte de la población, está dirigido a financiar la universidad privada y de paso eran fondos que deberían haber ido a la universidad pública. Entonces hay una política muy clara de transferencia de fondos a la universidad privada y en términos ya de la población sobre la que está incidiendo, pues el efecto es pequeño. No podemos decir que Colombia va a ser la más educada porque el 10% de los estudiantes o el 5% de los estudiantes reciben estas becas del Estado. No creo. Un programa que pretendía ser incluyente se ha vuelto excluyente no solamente por la pequeña cantidad de estudiantes que beneficia, sino también porque muchos de esos estudiantes pues son estigmatizados en las universidades privadas, ¿no? Bueno, tienen dificultades, es obvio, porque es un problema digámoslo así, de clase. Los estudiantes que vienen de estratos 1 y 2 entran a universidades privadas de élite, donde los estudiantes, la mayoría son de estratos 5 y 6 o más, y obviamente va a haber problemas de adaptación, va a haber problemas incluso de convivencia, y va a ser difícil. Ahora, yo creo que incluso las universidades privadas lo han intentado hacer bien, digamos, y han tenido programas de seguimiento para que eso no ocurra. Pero el problema no está allí, el problema está en que es una medida que se dirige a muy pocos estudiantes y que tiende simplemente a favorecer la universidad privada. Entonces es una manera de una perversión, digamos, del uso de los fondos del Estado para la universidad privada, que además cuenta con otras cosas, tienen dinero de fundaciones, tiene apoyo de las empresas. Entonces, digamos, desde el punto de vista de lo público, las universidades privadas están en el mejor de los mundos posibles en este momento. Porque se aprovecha también el imaginario que hay en muchísimos estudiantes de que es mejor ir a una universidad privada porque eso le va a asegurar su futuro laboral, ¿no? Hay dos cosas, esa parte en general es cierta, digamos, la conectividad que tienen las universidades, los egresados de universidades privadas, con el mundo laboral y con los empresarios es mucho más alta, eso es un hecho. De hecho, uno de los problemas de la universidad pública colombiana es que hay una desconexión con respecto a ese mundo, al mundo del empleo, al mundo laboral, al mundo empresarial. Lo otro hecho que es real es el mecanismo es perverso porque es efectivo y perverso al mismo tiempo por esto. Cuando uno le ofrecen algo que tiene el precio, digamos, de un Renault, por decir algo, y al lado le ofrecen lo que tiene el precio de un Mercedes. No estoy diciendo que la universidad pública tenga la calidad del Renault frente a la calidad del Mercedes, sino son los precios. Pues los estudiantes prefieren el precio mayor. Entonces dicen, no, pues me están dando como una beca, puedo ir a la Universidad de los Andes, que vale 20 millones, para que vaya a la del Valle, que tiene el costo, creo que son 6 millones, lo que le da el gobierno por un estudiante que vaya a la Universidad del Valle. Entonces, es evidente que los estudiantes van a tomar ese camino, es un efecto económico de demostración que lo que van a hacer. No tiene que ver, repito, con la calidad de la educación, tiene que ver con el hecho de que el precio es mucho más alto y si uno le dan un regalo, pues yo escojo el que vale más de los dos, es muy sencillo.
Entonces es un mecanismo perverso en ese sentido. Y por otra parte, lo que pienso es que la forma en que está hecho era para crear un efecto en el cual el gobierno tiene que despreocuparse un poco de la financiación de la universidad pública y concentrarse en la universidad privada. Eso lo llama el Banco Mundial sistemas híbridos, en los cuales están los dos, la universidad privada y la pública, y en los cuales el Estado incluso puede y debe también, digamos, financiar la universidad privada. Es un cambio de política que incluso parece sorprendente, pero es un cambio de política que en Colombia además ha sido aplicado de manera original. Hay que reconocer, digamos, la habilidad del gobierno y la habilidad de sus tecnócratas para haber, digamos, condensado toda esa política en la idea del ser pilo paga, que tiene una cantidad de ventajas para el gobierno y para este tipo de política. Usted, además de ser economista, es también escritor de literatura, tiene varias novelas, pero también es analista político. ¿Cómo analiza usted en esta campaña electoral las propuestas en materia de educación, sobre todo las dirigidas a la educación superior, formuladas por los diferentes aspirantes al primer cargo del país? Pues uno lo que ve allí es que hay una especie de consenso en el sentido de que se debe aumentar la inversión en educación. O sea, no hay ningún candidato que niegue que la educación es fundamental para el desarrollo del país. Ahora, hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, para el candidato Petro, la idea es tener cubrimiento universal de la educación superior, lo que implicaría un fortalecimiento de la universidad pública y una gigantesca inversión del Estado en la educación superior. Yo creo que esa propuesta, digamos, desde el punto de vista de la política pública, es una propuesta fundamental siempre y cuando tenga, por supuesto, se pueda financiar. Creo que se podría hacer, él ha planteado un plan para hacerlo. La propuesta de Fajardo, que insiste mucho en la educación, va más dirigida hacia la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que tiene la misma idea. Bueno, vamos a subir un punto a la inversión en eso y vamos a aumentar también la cobertura educativa. No piensa que la cobertura debe ser universal. En general, creo que todos tienen una idea de que debe aumentar la inversión en educación. Incluso también la de Vargas Lleras lo hace. Ahora, el problema es cómo se va a hacer. Y en ese sentido, creo que ninguna de las propuestas es absolutamente clara en cómo se va a hacer. Porque, entre otras, se requiere una transformación total de todo el sistema educativo. O sea, no es solamente la educación superior, se requiere transformar el sistema educativo desde el preescolar. Totalmente. Y se requiere convertir en un sistema integral también. Eso implica un cambio fundamental. Y una inversión muy grande. Una inversión gigantesca. Julián de Suberí ha insistido mucho en eso. De hecho, hicieron un encuentro en Xochagota, creo, o en Socha, no recuerdo el sitio, donde ellos plantean que se requiere un cambio fundamental, total, algo similar a lo que se hizo en Chile. Colombia no lo hemos hecho y para eso se requiere una decisión política muy grande. No sé cuál de los candidatos lo podría hacer. Pero esa decisión implica un cambio total de los objetivos del Estado, de sus prioridades, y en este momento es difícil verlo, al menos en buenas partes de los candidatos uno no ve esa voluntad política para hacerlo. Usted ha sido un analista también de los problemas de seguridad, le ha dedicado bastante tiempo, por ejemplo, a analizar las situaciones muy delicadas que se presentan en materia de inseguridad en la capital del Valle, por ejemplo. Y este fenómeno sigue creciendo, usted lo viene analizando desde hace muchos años y sigue creciendo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es un problema también de falta de oportunidades de educación o esto es un cliché? No, yo veo varias cosas. Lo primero es que Cali no ha dejado de ser uno de los epicentros del narcotráfico de Latinoamérica o del continente americano, de hecho. Casi que del mundo, de paso. Entonces, en Cali están concentrados no solo una buena parte de nuestros narcotraficantes, hay narcotraficantes de otras partes del mundo, desde aquí operan. El narcotráfico se ha integrado en los negocios legales en la ciudad. Antes la separación entre lavado y producción de dinero y venta de drogas ilegales en el mundo era muy grande, ya no. Ahora los mismos inversionistas en drogas ilegales, los exportadores, son los que lavan, y no tienen que lavar, ellos tienen empresas legales en Cali. Entonces, ustedes pueden observar que el tejido social, digamos, se ha penetrado por el narcotráfico, se ha penetrado a nivel económico, y se ha penetrado por otra parte en la vida social, porque por primera vez nos hemos vuelto una ciudad consumidora de drogas.
Entonces los jóvenes de las comunas de la ladera, de acá, y los jóvenes del oriente se han vuelto consumidores. Y porque una parte del narcotráfico se ha dirigido ahora hacia la venta local, que es otro de los problemas graves, una consecuencia de la llamada guerra contra las drogas. Están vendiendo hoy en la ciudad. El negocio del narcotráfico es ilegal y por tanto requiere una regulación violenta. Entonces, esa cantidad de crímenes que hemos visto en marzo de este año, en el primer puente festivo que hubo 19 asesinatos. Muchos de ellos están ligados simplemente a ajustes de cuentas, a la regulación violenta de esos negocios. Están comenzando a matar personas mayores, personas que en apariencia tenían actividades legales, comerciantes, olleros, de tipo de actividades. Lo que está mostrando es que el negocio se ha expandido y el negocio requiere regulación violenta. Además, por otra parte, en Cali tenemos una cantidad gigantesca de armas, tenemos las tecnologías para matar, aquí hay oficinas de cobro que nunca desaparecieron. La policía y la justicia desarticulan bandas, pero esas bandas se vuelven a rearmar, y mutan y cambian. De hecho, ahora han regresado de cárceles colombianas y de Estados Unidos una cantidad de antiguos traficantes, regresan a reclamar, sicarios. Se regresan a reclamar y a sus actividades, digamos, delincuenciales. En ese sentido, esa situación no ha cambiado y no va a cambiar mientras haya la demanda gigantesca por drogas que hay, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Entonces, allá hay una situación que Cali difícilmente puede superar trayendo 60 policías militares que caminen por la ciudad, o incluso con el helicóptero. El helicóptero ha mejorado la capacidad de reacción de la policía, pero no puede disminuir el crimen, no puede disminuir tampoco los homicidios. Y de hecho los homicidios tienen como una dinámica propia que depende de la regulación violenta del narcotráfico y de todas las actividades asociadas al narcotráfico. Que repito, ya el narcotráfico no solamente está dedicado a la exportación de drogas, sino que tiene una cantidad de lazos y vínculos con empresas legales. Y ese es el problema más grave de la ciudad. Romper eso es muy difícil, porque implicaría romper incluso todo el aparato productivo y comercial, algo que obviamente ningún gobernante puede hacer en este momento. Y de ahí la importancia de que haya mayor presupuesto para la educación, para tratar de sustraer a unas gigantescas capas de jóvenes que no tienen acceso a la formación. De acuerdo, por académica. supuesto, si se pudiera desde el preescolar, si estos niños pudieran salir de ese mundo, es que si uno pues tú lo conoces bien, anda a Potrero Grande o a Llano Verde, la vida que llevan, las condiciones en las que están, en las laderas, es obvio, si hubiera una educación buena, pública, para todos, que debería ser igual para todos en los primeros 9 grados, la educación debe ser absoluta como es en Finlandia, pues sería otra situación. Pero eso implica de nuevo una inversión gigantesca, implica cambiar la política económica y social del Estado. Ese es el punto esencial que hay allí. Y eso sí es fundamental. Hay un programa hoy para reintegrar jóvenes de las pandillas, jóvenes vulnerables a la vida social. Pero ese programa está dirigido a unos, digamos, son 500, 600 jóvenes, pero todos los otros jóvenes que quedan todavía abiertos, vulnerables al narcotráfico, a la violencia. Entonces, mientras no haya un programa gigantesco, digamos, de inversión en educación, va a ser muy difícil que la situación cambie. Eso es un hecho. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Gracias por invitarme. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más aquí en Periodismo Libre. Gracias por seguir con Periodismo Libre. Hoy tenemos una nueva sección en nuestro informativo, Que hablen los jóvenes. Y para inaugurarla estuvimos visitando los jóvenes que apoyan a Gustavo Petro en la ciudad de Cali. Veamos. Ángel Ramírez, ¿por qué los jóvenes están apoyando a Gustavo Petro?
Bueno, nosotros los jóvenes estamos apoyando a Gustavo Petro porque significa una transformación para nuestro país. Creo yo que ya es suficiente de que los mismos de siempre, las mismas familias sean las que están en el poder. Entonces creo que en nosotros la juventud y en las personas también pues mayores que quieran que esto cambie, que esto se transforme, debemos apoyar a Petro. ¿Cuál es la principal propuesta de Petro que te ha interesado? Para mí la de la educación. Yo diría que la educación es una apuesta muy grande porque es que en Colombia la educación es un servicio, no es un derecho. Entonces, que la educación se vuelva un derecho me parece primordial porque detrás de nosotros vienen personas que realmente quieren hacer algo por sus vidas y no han tenido las oportunidades. Jorge Ovalle, economista. ¿Qué te ha interesado de Petro en el área económica? Bueno, principalmente Colombia en este momento se está debatiendo entre dos modelos económicos. Un modelo económico que tiene que ver con la oportunidad de que Colombia salga adelante y progrese, eso significa la industrialización del país, la diversificación productiva, que podamos introducir energías limpias para el desarrollo del país, que podamos llenar de tecnología y desarrollo las universidades, los jóvenes, y que es un gran impulso productivo. Lo que queremos es que muchos colombianos y colombianas que han querido ser emprendedores no se anulen por la libre competencia que generan los tratados de libre comercio. ¿Le ha calado ese símbolo del aguacate en la juventud? La propuesta económica de la Colombia Humana busca que el aguacate y otros 300 productos o más de la canasta básica puedan ser industrializados y que el campo pueda salir adelante. Julián, un sociólogo, desde el punto de vista de tu disciplina, ¿qué es lo que más te ha interesado, te ha impactado el programa de Petro? Nosotros llevamos muchos años con un modelo social que se concentra en los privilegios de las clases medias altas, que se concentra en los privilegios de la oligarquía. Llevamos cerca de 2 siglos o más de 2 siglos dominados por unas castas familiares que han orientado el país en una dirección que favorece y concentra los privilegios. Gustavo Petro está proponiendo otro tipo de sociedad, una sociedad incluyente, una sociedad equitativa, una sociedad que rompa con las desigualdades sociales. Y desde el punto de vista social también ha planteado algo supremamente importante para la sociedad colombiana, el de la salud, el de las EPS. ¿Qué opina? Nosotros tenemos aquí una dificultad en Colombia y es que la mayor parte de los derechos sociales se han privatizado. Se ha privatizado la educación, se ha privatizado la salud, se ha privatizado la circulación por las vías, se han privatizado las pensiones. La mayor parte de los derechos sociales en Colombia se han privatizado. Colombia ha venido en un progresivo proceso de privatización de la salud que comienza a finales de los 80, se cristaliza en los 90 con la ley 100 y realmente eso ha representado un perjuicio para los colombianos porque es que nosotros tenemos una sociedad empobrecida, tenemos más de 16 millones de pobres, tenemos unas personas que tienen trabajos precarios, trabajos inestables y fuera de eso no tienen garantizado el servicio de salud porque tienen que pagarlo y si no lo pagan pues prácticamente el Estado los condena a que tengan una salud de muy mala calidad. En ese sentido la propuesta de Gustavo Petro está orientada a acabar con la mercantilización de la salud, a fortalecer el sistema de atención primaria, el sistema de atención básica a la salud familiar y garantizar realmente que el Estado colombiano cubra las necesidades de salud de la población. Finalmente, ¿qué le dicen a los jóvenes caleños? Bueno, queremos decirle a los jóvenes caleños y a los jóvenes de Colombia que en este momento está creciendo la esperanza, está creciendo la Colombia humana. Que se sumen, que sigan con nosotros, que esto es algo que está creciendo, que no pueden callarnos. El llamado es a que esos jóvenes, esos adolescentes que están comenzando a construir su cultura política, que están comenzando a tener una participación importante en la sociedad, pues asuman una posición de liderazgo y realmente comencemos entre todos a construir una nueva Colombia, una Colombia justa, una Colombia equitativa.
Entramos en comunicación ahora con el profesor Luis Carlos Domínguez, destacado defensor de derechos humanos, jurista radicado en la capital de la República. Profesor Domínguez, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Periodismo Libre. Por favor, contextualícenos acerca de la masacre cometida por el Estado de Israel contra el pueblo palestino en los territorios ocupados. Muy buenas tardes, Luis Alfonso. Mucho gusto en saludarlo. Y felicitaciones por el periodismo que hace Rompiendo el Cerco. ¡Qué bien! Sí, mire, con mucho gusto. El contexto en el que se da la última masacre quiero decirle inmediatamente pasada porque no va a ser la última, ¿no? Habrá muchas más, como ha habido muchas más. Esta masacre del 30 de marzo, Viernes Santo, día en que la cristiandad celebra la crucifixión, tortura y muerte de Jesucristo, fue celebrada por los israelíes masacrando a 18 jóvenes palestinos e hiriendo a 1.500. ¿En qué contexto? En que el 30 de marzo ellos celebran una marcha, una manifestación donde se encuentran en su territorio desarmados, inermes, simplemente concentrados, simplemente reunidos, gritando y recordando que el 30 de marzo de 1976 fueron asesinados 6 muchachos palestinos cuando estaban reivindicando también pacíficamente el derecho a que fuera liberada su tierra de la ocupación israelí del año 1948 y después del año 68, donde los han despojado y los han dejado simplemente como en un gueto muy digno de los guetos nazis en la Segunda Guerra Mundial y reducidos a condiciones infrahumanas sobre las cuales ya dijo las Naciones Unidas que no era viable la vida en Gaza porque no puede vivir sin agua, sin cultivos, sin electricidad, sin insumos para la tierra, sin fertilizantes, sin nada. Profesor Domínguez, pero ¿por qué tanto silencio de la comunidad internacional? ¿Por qué tanta impunidad? Yo pienso que el mundo es rehén del sionismo por el poder económico y militar que está entroncado en los grandes poderes empresariales, financieros, bancarios, militares, en la industria militar y obviamente en el poder político norteamericano y de Francia y de Inglaterra, están tan entroncados que no hay peligro que un organismo internacional de derechos humanos como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o la Comisión Europea de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hagan un pronunciamiento justo y legítimo, cosa que las sorpresas que usted manifiesta, las manifiesta todo el mundo. ¿Cómo es posible que el mundo prohija eso, proteja eso, ampare eso? El Papa, el día de la resurrección, el domingo de resurrección, el Papa se refiere, imagínese, en Tierra Santa, a kilómetros de donde él está, en donde crucificaron, mataron a Jesucristo, cuyo sacrificio se conmemora en Semana Santa y cuya resurrección se conmemora en Semana Santa. En Tierra Santa se pronuncia el Papa sobre los oprobios del mundo, y el oprobio del mundo que le preocupó al Papa fue lo de Venezuela. No que en Tierra Santa a los paisanos de Jesucristo los acaban de masacrar. Doctor Domínguez, el candidato presidencial Gustavo Petro repudió esta masacre. Sin embargo, el periodista Luis Carlos Vélez en RCN fue lanza en ristre contra el candidato y lo estigmatizó por asumir esta posición. ¿Usted qué opina? Es increíble. Eso que hace Luis Carlos Vélez y todos sus pares del periodismo colombiano, todos sus pares del gran periodismo colombiano oficialista, al servicio del poder económico y empresarial, simplemente es la falta de dignidad del periodismo oficial nuestro, es la falta de honor, es la falta de objetividad, es la falta de fundamento moral, de integridad. Un periodista que le critica al candidato presidencial porque censura una masacre y le reprocha eso y pide que esté del lado de los victimarios, como hace Luis Carlos Vélez. Eso es un periodismo degradado, es un periodismo vergonzante, es un periodismo que no merece la dignidad de considerado periodismo. Finalmente, doctor Domínguez, ¿qué actividades se preparan en solidaridad con el pueblo palestino en Colombia? Esta semana próxima en todo el mundo se celebra el Día del Apartheid para reivindicar la causa de que termine ese crimen que comete Israel contra Palestina, y en Bogotá va a haber unos eventos el día sábado 14, este sábado 14 de abril, por ejemplo, en Teatrova, va a haber una importante representación artística,
exposición política y sobre todo, Luis Alfonso, va a haber el lanzamiento de una carta de más de 500, vamos en 550 artistas y escritores latinoamericanos y colombianos firmando y aceptando el boicot contra Israel. El boicot contra Israel, diciendo no aceptamos ni invitaciones, ni presentaciones, ni gastos pagos, ni ir a tours por Israel como hace Israel con los periodistas colombianos de los grandes medios, del Tiempo, del Espectador, de RCN, de Caracol, de la revista Semana y Noticias 1, se lo lleva con todos los gastos pagos a Israel a mostrar las maravillas del Estado israelí y para que queden matriculados, cooptados, comprometidos a que sus noticias todas van a ser en favor del Estado de Israel. Muchas gracias, profesor Luis Carlos Domínguez, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo, Luis Alfonso, y a Periodismo Libre que usted hace, representa y usted dignifica a su tribuna, y sin ser yo vocero ni representante del pueblo palestino, pero creo que lo puedo decir con la aceptación de ellos, que en nombre del pueblo palestino le digo un abrazo fraternal como miembro de la familia humana, de que esa es la humanidad que necesitamos. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más. Gracias por seguir con Periodismo Libre. Vamos ahora con la crítica de cine a cargo de José Urbano. ¿Vincent Van Gogh se suicidó? ¿Qué llevaría a un hombre que estaba bien a suicidarse en tan solo 6 semanas? Usualmente se cree que la animación está reservada a un público infantil, es la idea que nos ha vendido Disney con ese poderío que tiene dentro de la industria del cine. Pues bien, hay un tipo de animación maduro que es hecho para un público adulto, es la película que nos atañe hoy, Loving Vincent. ¿Por qué es un prodigio la película Loving Vincent? Porque es la primera película en la historia del cine pintada al óleo. Suena extraño que una película sea pintada al óleo, pero son 125 animadores del mundo entero pintando cuadro por cuadro en el sistema de stop motion para animar los cuadros de Van Gogh. Pero la cosa no se queda allí. La cosa se queda en que hay una trama policíaca que nos cuenta el último año de Van Gogh en Auvers. Fue asesinado, fue un suicidio. Si bien es cierto, muchos de sus cuadros además fueron pintados en asilos psiquiátricos, también es cierto que no necesariamente él quería atentar contra su vida. Está el famoso episodio de La Oreja, que la convirtió en una leyenda, pero más allá, la película Loving Vincent nos muestra no solamente la trama policíaca de este cartero, el hijo del cartero está buscando a los descendientes para entregarle la carta, y ahí conocemos al famoso médico Gachet, famoso cuadro de Van Gogh, que era un imitador y que fue el que descubrió, siempre creyó en todo el potencial de Van Gogh. Esta película se han animado los cuadros de Van Gogh para contarnos este prodigio. Una película que ha ganado múltiples premios de la directora Dorota Kobiela, producción polaca. Con amor, Vincent. Viene ahora Nicolás Suárez
con los deportes. Buenas tardes a todos los televidentes de Periodismo Libre. En nuestra sección deportiva del día de hoy se analizará la situación actual del Deportivo Cali. Una situación muy positiva, se comentarán las expectativas que se tiene sobre este partido, el partido de hoy en la tarde del América de Cali contra Boyacá Chicó. Se hará un balance general de la actuación de los colombianos en la vuelta al País Vasco. El Deportivo Cali por fin está viendo la luz. En los últimos partidos el equipo de Peluso ha ido encontrando forma, es un equipo sólido tácticamente. Sin duda alguna la mano del técnico se ha visto en la recuperación de jugadores como John Locumí, Andrés Felipe Roa y Fabián Sambueza, que en los torneos pasados habían estado borrados. También se ve que el Cali hoy en día ha mejorado mucho en la defensa. Pasó de ser el equipo más goleado el semestre pasado a hoy en día ser el tercer equipo con menos goles en contra. Además de eso, si se le suma la efectividad que ha tenido, que es el equipo más goleador del torneo, por encima del líder Atlético Nacional, se ve una evolución muy positiva. Se espera que este nuevo momento se capitalice en el partido del 10 de abril contra Danubio de Uruguay por la primera fase de la Copa Suramericana. El gran objetivo del Deportivo Cali este semestre es conseguir la 10ª estrella y lograr llegar a tercera ronda en Copa Suramericana para enfrentar las fases finales el próximo semestre. En el América de Cali la situación sigue muy complicada. Hay rumores de malos manejos de directivo, hay rumores de malos manejos de jugadores, estos rumores ya están involucrando a la prensa. Lo único que se espera en el mundo escarlata es que esta tarde a las 6:30 contra Boyacá Chicó se le empiece a dar la vuelta. Hay algunos que empiezan a nombrar el fantasma del descenso. Sin duda alguna todavía está muy lejos, pero es necesario empezar a corregir el camino para empezar a mejorar en la tabla de posiciones y ahuyentar por siempre el fantasma del descenso. En cuanto a la vuelta al País Vasco, tanto Nairo Quintana como Rigoberto Urán han tenido actuaciones muy destacadas. Esto es muy positivo, pues de cara a la preparación del Tour de Francia, que ya se viene en julio, ya estamos a 3 meses de la gran cita orbital en materia de ciclismo. Estos dos ciclistas han podido cumplir con su cronograma de entrenamientos, no han tenido lesiones, no han tenido afecciones que limiten su participación y su rendimiento en el Tour de Francia. Hay que recordar que el año pasado Rigoberto Urán estuvo en el podio y que Nairo Quintana tiene como gran objetivo ganar este año por fin la Vuelta a Francia. Esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana con más deportes aquí en Periodismo Libre. Y en las redes sociales el tema de la semana, las amenazas contra la vida del caricaturista Matador. Buenas tardes amigos de Periodismo Libre. La noticia en las redes esta semana fueron las amenazas proferidas por un militante del uribismo, funcionario de las empresas municipales en Cali, de nombre Ariel Ortega Martínez, contra el caricaturista Julio César González, el popular Matador. Ortega escribió en su Twitter: Matador es un canalla, ¿qué falta nos hace Castaño para callarlo? Se refería sin duda a Carlos Castaño, el cabecilla paramilitar desaparecido. Ante esta amenaza, Matador decidió no volver a publicar nada en sus redes. Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada. Tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote. Aunque el individuo que lanzó la amenaza se excusó, el repudio fue total en las redes. Por ejemplo, Henry Clown Peñalosa dijo en Twitter: es importante recordar que el Ariel Ortega que amenazó a Matador también amenazó a Juan Manuel Santos y a Daniel Samper, entre otros. El gobierno ordenó investigaciones judiciales, así lo anunció el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. La siguiente es una galería de las caricaturas que no le gustan al uribista que lanzó la amenaza. Periodismo Libre se solidariza también con Julio César González. Rechazamos las amenazas y los atentados contra la libertad de expresión. Esto es todo por hoy. Síganos en nuestras redes, en Facebook, Periodismo Libre,
en Twitter, @PelibreCali y en Instagram, Periodismo Libre _al_piso. Nos vemos el próximo sábado aquí en Periodismo Libre. Bien, amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado, 14 de abril de 2018. Hasta entonces. La Fundación para la Comunicación Popular presentó Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad.